¿Qué pasaría si te dijera que un puñado de hombres, en una isla olvidada por la historia, logró frenar a la fuerza militar más temida de la Tierra? Imagina por un momento a tan solo 80 samuráis, enfrentándose cara a cara contra una fuerza invasora de más de 15.000 soldados mongoles. Un ejército acompañado por armas jamás vistas, pólvora, flechas envenenadas, y una flota de barcos que se extendía más allá del horizonte. ¿Suena imposible? Tal vez. Pero esta no es una leyenda ni un cuento de fantasía. Es una historia real. La historia de la isla de Tsushima. Una batalla que marcaría el inicio de la resistencia japonesa frente a uno de los imperios más despiadados y poderosos del mundo. Un enfrentamiento que tambaleó la supuesta invencibilidad mongola y que encendió la chispa de una resistencia que cambiaría para siempre el destino del archipiélago japonés. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde exploramos las batallas más legendarias de la historia samurái como nunca antes las habías escuchado. Y si te apasiona este tipo de contenido, déjame en los comentarios qué otro enfrentamiento legendario te gustaría que narráramos. Ahora sí, prepárate. Porque estás a punto de descubrir cómo 80 hombres cambiaron el rumbo de la historia. El Imperio Imparable. El Imperio Mongol. Herederos del legado brutal de Genghis Khan. Una fuerza que había arrasado desde las heladas estepas de Asia Central hasta las brillantes murallas de Bagdad. Su ejército era como una tormenta de acero y fuego, implacable, veloz y organizado como ninguna fuerza antes en la historia. Sus enemigos caían uno por uno. Europa los temía. China fue obligada a rendirse. Corea, sometida. En apenas unas décadas, los mongoles habían construido el imperio contiguo más grande jamás visto. Y sin embargo, aún quedaban tierras por conquistar. Tierras que se resistían, no por su poder, sino por su aislamiento. Japón. Un país separado por el mar. Un obstáculo natural para la caballería mongola, pero no imposible de superar. Los mongoles dominaban el arte de la guerra terrestre, pero el océano era un enemigo diferente. No había pasto para sus caballos. No había espacio para sus arqueros montados. Y aún así, en 1268, el Gran Khan decidió que Japón debía caer. Para ello, ordenó la preparación de una colosal invasión marítima. Como no tenían experiencia naval, recurrieron a los coreanos, quienes les proporcionaron barcos, marinos y suministros. La escala de la operación fue asombrosa. Más de 15.000 soldados mongoles, acompañados por contingentes chinos del norte, khitanes y yersanos. A ellos se sumaron entre 6.000 y 8.000 soldados coreanos y 7.000 marineros. En total, más de 30.000 hombres a bordo de una flota que parecía una ciudad flotante, 300 buques de guerra y hasta 500 embarcaciones auxiliares. Y no venían solos. Traían consigo un arsenal devastador. Catapultas capaces de lanzar fuego. Flechas envenenadas. Esferas negras rellenas de pólvora, las primeras granadas que los japoneses verían en su vida. Su plan era simple: desembarcar, aplastar y someter. Como lo habían hecho con todos sus enemigos. Pero había algo que no sabían. Estaban a punto de cometer un error fatal. El Japón fragmentado. Al otro lado del mar, Japón no era un reino unificado. Era un país fragmentado, dividido en dominios feudales controlados por señores locales. No existía un ejército nacional ni una fuerza centralizada. El poder del emperador era simbólico. El verdadero control lo tenía el shogunato, encabezado por el joven regente H.J. Tokimune, de apenas 27 años. A pesar de su juventud, Tokimune entendió de inmediato la magnitud de la amenaza. No podía formar un ejército profesional como los grandes imperios del continente. Pero sí podía actuar con rapidez. Ordenó la concentración de fuerzas en Kyushu, la isla más cercana a Corea, y envió mensajeros a todos los dominios pidiendo refuerzos. Los señores locales respondieron. Enviaron a sus samuráis, acompañados por campesinos y milicianos. ¿Era un ejército improvisado? Sí. Pero era lo único que había entre Japón y la destrucción. Tokimune también ordenó una hazaña sin precedentes:
construir un muro de piedra a lo largo de la bahía de Akata, donde se esperaba el desembarco enemigo. Una barrera física, pero también simbólica. Japón no se rendiría sin luchar. En las aldeas costeras, los rumores se esparcían como el fuego. Se decía que los mongoles eran demonios a caballo. Que su número era infinito. Que sus armas podían destruir ejércitos enteros. Y sin embargo, en medio del miedo, surgió algo inesperado: unidad. Por primera vez en mucho tiempo, samuráis y campesinos compartían un mismo destino. Pero antes de que los muros de Akata fuesen puestos a prueba, una pequeña isla se interpondría en el camino del mayor ejército del mundo, Tsushima. Tsushima, la primera llama. Tsushima. Una isla montañosa, cubierta de bosques espesos, acantilados afilados y senderos ocultos. Ubicada en el estrecho entre Corea y Japón, era la puerta de entrada al archipiélago. Allí, en noviembre de 1274, comenzaría el primer enfrentamiento de la invasión mongola. Y allí, un puñado de hombres haría historia. El gobernador de la isla, S. Sukekuni, reunió a los pocos hombres que tenía a su disposición. Apenas 80 samuráis montados y unos 300 isleños, la mayoría pescadores. Frente a ellos, una flota que borraba el horizonte, con más de 15.000 soldados a bordo. La diferencia numérica era absurda. Pero Sukekuni no pensaba rendirse. Tsushima ofrecía un terreno hostil para los invasores. No había llanuras para cabalgar ni caminos amplios para avanzar en formación. Solo gargantas estrechas, pasos montañosos y bosques espesos. Los isleños prepararon trampas ocultas, fosos cubiertos de ramas, estacas afiladas y troncos gigantes listos para rodar colina abajo. Encendieron hogueras en lo alto de los riscos, formando una cadena de señales que advertía al resto de Japón: la invasión había comenzado. El amanecer del horror. El 4 de noviembre, el mar amaneció diferente. Desde lo alto de los acantilados, los vigías vieron cientos de mástiles surgir del horizonte como un bosque flotante. Las velas negras y rojas ondeaban al viento. Los tambores coreanos retumbaban como truenos. Era el presagio del fin. Los samuráis observaban en silencio. Sabían que estaban condenados. Pero también sabían que su deber no era ganar, sino resistir. Los primeros 700 soldados mongoles desembarcaron en formación cerrada, con escudos entrelazados y lanzas en alto. Una muralla viviente. El oficial mongol levantó la mano. Y entonces, un silbido cortó el aire. Una única flecha descendió desde los riscos y se clavó en la arena frente a los invasores. Era la señal. El bosque cobró vida. Una lluvia de flechas cayó como tormenta. Los samuráis emergieron de la espesura gritando sus kiai de guerra. Atacaban, golpeaban y desaparecían. La caballería mongola no podía avanzar en esos senderos estrechos. Las trampas causaban estragos. Troncos gigantes aplastaban formaciones. Los arqueros mongoles disparaban a ciegas. El terreno les era completamente hostil. Por horas, la montaña fue un campo de sombras y acero. Un juego letal de ataques rápidos y emboscadas. Pero la realidad se impuso. Los samuráis estaban agotados. Sus flechas se acababan. Sus brazos estaban heridos. Y en el horizonte, más refuerzos enemigos. El último galope. Al caer la tarde, S. Sukekuni tomó su decisión. No había forma de detener a los mongoles. Pero todavía había una última carta que jugar. Una última muestra de resistencia. Reunió a sus 80 jinetes. Hombres que habían nacido en esa tierra. Que sabían que no sobrevivirían. Pero que entendían que su muerte podía comprar tiempo para el resto del país. No hicieron discursos. No se abrazaron. Solo ajustaron sus armaduras, se montaron en sus caballos y bajaron por el sendero hacia el enemigo. La carga fue brutal. El suelo tembló bajo el galope de las monturas. Las katanas brillaron con el sol poniente. Los mongoles, sorprendidos, formaron una línea apresurada. Pero no fue suficiente. Los samuráis rompieron filas, atravesaron escudos, cortaron lanzas y sembraron el caos en la playa. Uno a uno fueron cayendo. Pero ninguno retrocedió.
Cuando el polvo se asentó, los 80 estaban muertos. Pero la invasión se había retrasado. Los mongoles tardarían días en reorganizarse. Y mientras tanto, las hogueras de Tsushima seguían encendidas. Su mensaje había llegado. El legado de la sangre. La masacre de Tsushima fue apenas el inicio. Los mongoles avanzarían hacia Kyushu. Desembarcarían en Akata. Se enfrentarían a las murallas que Tokimune había ordenado construir. Y encontrarían una resistencia inesperada. Los japoneses habían aprendido. Ya no eran solo guerreros. Eran estrategas. Sabían cómo combatir al enemigo. Y luego, el clima. Una tormenta ciclónica destruyó gran parte de la flota invasora. Un fenómeno natural que los japoneses interpretarían como un mensaje divino. Lo llamaron kamikaze, el viento divino. Pero ese milagro, esa victoria, no habría sido posible sin el sacrificio previo. Sin Tsushima. Sin aquellos 80 hombres que, sabiendo que morirían, cabalgaron hacia la historia. Porque hay momentos donde el valor no se mide por la victoria, sino por el sacrificio. Esta es la historia de Tsushima. La historia de una isla que resistió al imperio más grande del mundo. La historia de 80 hombres que enfrentaron lo imposible. Y lo hicieron con honor. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Porque hay historias que no pueden quedar en el olvido. Historias que nos enseñan que no siempre gana el que tiene más, sino el que tiene más por lo que luchar. Nos vemos en la próxima batalla.